Entonces vamos a ver lo siguiente. La evolución humana, como le decía, es lo que nos presenta algunos elementos importantes para nosotros entender acerca desde la cuna de la civilización hasta el proceso de la hominización. Entonces, esta evolución humana también llamada, ¿no?, hominización, por sus productos o digamos evolución biológica que se da desde nuestros ancestros hasta la actualidad. Para eso se han llevado estudios como la antropología, nos han ayudado también la paleontología, entonces diversas ramas o ciencias auxiliares han contribuido para poder tener mayor claridad acerca de este tema, ¿no? Eso es lo que estaríamos considerando acerca de la evolución humana o también llamada lo que se conoce como hominización. Por otro lado, vamos a ver que la cuna de la vida, ¿ya?, se han encontrado, según algunos paleontólogos del año 1947 y 97, respectivamente, que hicieron ciertos aportes que encontraron en Sudáfrica, como el caso del año 1947, donde se halló un cráneo, ya un resto fósil, un cráneo, que calcularon que era aproximadamente 2,5 millones años atrás, o en el otro caso, como el caso del año 1997 de Raymond Dart, cuando descubre un esqueleto completo de más de 3 millones de años atrás, ¿no?, y de los cuales le han ido considerando como el Australopithecus africanus. Entonces, este Australopithecus africanus también tiene, digamos, la forma de poder entender nosotros, porque cada vez que encontraba un resto arqueológico siempre le van poniendo un nombre, y en este caso le pusieron al Australopithecus africanus, le pusieron el niño de Taún. Asimismo, empezaron a ver, ¿no?, muchos, digamos, tipos de vida que se ha dado allá, pero no se han encontrado, digamos, restos fósiles en algunos otros lugares. No se encontró algunos tipos de vida, de vivencia, ¿ya? Pero los que se han ido encontrando era, digamos, no de acuerdo a la parte geográfica que le permitía, entonces de ahí fueron encontrando algunos homínidos. Ahí vamos a poder ver un momento, ahí tenemos en la parte del gráfico, ¿no?, en África. Entonces, por lo menos eso es lo que nos tenemos bastantes aportes hasta nuestros días. El Australopithecus africanus, las excavaciones que se hicieron, la réplica del niño de Taung, que también vemos en el gráfico, ¿ya?, las excavaciones que también se han realizado y el descubridor, ¿no?, Raymond Dart. ¿Ya? Podemos seguir viendo ahí algunos elementos que nos van dando acerca de cómo han hecho sus estudios, ¿no?, del año 1947 hasta el resto fósil, ¿no? Muy bien. Todo tal vez así algunos elementos que nos han podido ayudar a nosotros para tener como estudio y decirnos que hubo descubrimientos, hubo bastante, digamos, aportes de algunos científicos que han podido trabajar. ¿Ya? En esta parte es el árbol que vamos presentando desde los tiempos antiguos para entender los orígenes del ser humano. Entonces, en la primera parte vamos a encontrar todos los australopithecus. Entonces, todos los australopithecus que vamos encontrando en una primera parte, ¿ya?, vamos a hacer uno, de tal manera hasta poder llegar hasta el Homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso es lo que tal vez por un lado se va presentando, ¿ya? Eso lo vamos a ver detallado dentro de un momento en una línea de tiempo. Entonces, en una línea de tiempo nos ayuda mucho mejor entender acerca de este grupo que estamos hablando, ordenados cronológicamente, ¿no? Aquí podemos ver un poco en el gráfico, ¿no?, pero vamos a ver acerca de lo que es cronológicamente para ir entendiendo. Entonces, en los tiempos antiguos se va considerando, ya 6, 7 millones de años atrás, hombres que se han encontrado tal vez por lo que sería homínidos encontrados. Entonces, esos homínidos se han ido en la disputa de los estudios si hasta esos tiempos había o no había. Entonces, cuando ya se han hecho algunos estudios, se han encontrado los cráneos, tipo de colmillos, de tal manera que más que se acerca a un ser humano, tiene más de similitud a lo que es un simio, ¿no? Y ahí es la disputa de los estudios que se han dado.
Entonces eso es lo que sea. Ahora, ¿cómo se da en esos tiempos? Dice, ¿no? La estatura de este primate ya sobrepasaría el 1.20 metros, ¿ya? En la estatura, y la cavidad craneal a cerca de 350 cubos. O sea, tiene mucha más similitud, como el mismo texto lo dice, a un primate. Por otro lado, otro descubrimiento que se dio hace 4 millones de años atrás aproximadamente presenta a un hombre acerca de lo que tenemos, los que pesaba 50 kilos, ¿no? Entonces esto fue avanzando en este proceso que van yendo a la evolución, porque así se la va presentando. Entonces en este proceso de la evolución se presenta ya que la médula, ¿ya? Cómo está la formación que se van dando. Entonces, si más anterior se han encontrado aparentemente lo que son colmillos, que mucho más se asemeja a un primate, por este lado ya hay otra similitud mucho más tal vez con lo que van a hacerlo el hombre. Entonces quiere decir que están pasando esos procesos de la evolución todavía, ¿no? De los tiempos antiguos, ¿no? Y ahí podemos ver acerca de la cavidad craneal muy similar a la anterior. ¿Sí? Y podemos ver la imagen también, ¿no? Y así se va dando los estudios de la evolución. Por otro lado, ya cuando vemos en la familia de los homínidos, vamos a encontrar todavía a un antepasado. Entonces, en este caso me estoy refiriendo a los australopithecus. En la familia de los australopithecus, vamos a ver, ¿no?, un origen de esta especie que se conoce, que se dio aproximadamente hace 4 millones de años atrás. Entonces ahí hay una disputa tal vez con las fechas que van encontrando, porque algunos lo ponen 3.8, 3.5, pero es bastante tiempo, un promedio de 4 millones de años atrás. Entonces, se le entiende los estudios que han hecho a esta familia de los Australopithecus, Australopithecus amensis, por sus dientes, ¿ya? Y ahí vemos la forma digamos, de los estudios o restos arqueológicos que han podido encontrar, los antropólogos también que han podido ver, ¿ya? Y entonces se han encontrado parte de los lugares, ¿no?, en esas excavaciones. Entonces ahí se entiende y se oscila que tiene un peso entre 40 60 kilogramos, ¿ya? Entonces, también se le considera que en esta familia de los Australopithecus, que sus brazos son mucho más extensos que las piernas, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante que se va presentando en este tiempo. Pasamos un poquito más para ir entendiendo y vamos a ver un resumen general. Asimismo, tenemos otro de la familia de los Australopithecus, ¿no? Australopithecus afarensis. Con él se considera que se dio aproximadamente 3,5 millones años atrás, 3.5. Su dimorfismo que vemos aquí en el gráfico, ¿ya?, craneal, se nos dice que también esa es parte de lo que es la evolución del ser humano, ¿no? Los dientes del ser humano, del cuerpo, ¿ya? Todas esas similitudes que se dan en la familia de los Australopithecus, consideramos entonces los hombres del África. Entonces los estudios para el siglo XX han ido mucho de las disputas si era de Asia o si era de África o tal vez si es de Europa, ¿no?, donde se dio la cuna de la civilización. Entonces, con todos estos estudios empezaron a tratar y decir que la cuna de la civilización se va presentando África. Entonces, creo que ese es otro de los puntos muy importantes para nosotros entender de que estos hombres que somos hoy el día de hoy ha pasado ese proceso de la evolución, ¿ya? Aclarando ese punto. Entonces, en ese proceso de la evolución vamos a ver algunos elementos todavía importantes, ¿no? Aquí es el gráfico que podemos ver, que tiene una similitud ya en una evolución de primate a ser humano, ¿no? Aquí podemos ver otro. Asimismo, llegamos a los descubrimientos que se han ido dando del año 47, del año 97, ¿no?, del siglo XX. Creo que estos han sido los aportes mucho más importantes. En estos aportes más importantes, en un inicio se consideraba si es que ya eran restos humanos, pero todavía se han ido dando, ¿no?, que es el proceso de esa evolución antigua todavía. Entonces se considera un promedio de 3 millones de años atrás a este hombre africanus, o también mucho mayor conocido por una, digamos, parte similitud con el simio,
pero también se considera ya que a partir de aquí debe haber ido con mayor acercamiento al ser humano, ¿no? Entonces se han encontrado partes de sus restos que han podido hacer réplicas de tal manera que en esos estudios han podido ver, ¿no?, la separación de sus dientes, algunos estudios en la cavidad craneal, la forma bípeda, o sea, la forma de su cuerpo. Entonces se han ido distinguiendo que era un poco diferente a los anteriores. Ya a partir, creo que ese es uno de los grandes aportes de los estudios considerado al hombre Australopithecus africanus. Después del Australopithecus africanus, ya que sería uno de los grandes aportes que se ha podido considerar, podemos ver al Homo habilis, ¿no?, considerado tal vez uno de la familia de los homos. Algunos le consideran como el primer homo. Entonces, a partir de este homínido, que se dio aproximadamente hace más de 2 millones de años atrás, se considera, entendiendo por sus rostros, digamos, un poco ya diferentes, tenía un poquito más la formación de su rostro, su cavidad craneana. Entonces aquí podemos ver el volumen de la cavidad craneana, ¿no? Tiene 700 centímetros cúbicos. Entonces se dio y se dice que la forma de su cuerpo ya era un poquito más, digamos, recta. No era tan inclinada como lo eran los anteriores. Entonces por eso se van dando el caso de que ha ido evolucionando y el Homo habilis se ha presentado de ese punto, ¿no? Vamos a hacer un resumen posterior también, ¿ya? Asimismo, posterior se entiende todavía en los estudios que hubo otro tipo de Homo, ¿ya?, el Homo ergaster. Este tipo que habitaron aproximadamente hace 2 millones de años atrás, también ha dado ciertos aportes importantes porque se han empezado a ver que sus piernas eran un poquito más alargadas a comparación del Homo habilis. Entonces, a partir del Homo habilis, ya se van considerando mucho más certero lo que es la familia de los homos, aclarando ese punto, ¿ya? Ahora, en lo que vemos en su cavidad craneana se dice de que ha sufrido ciertos cambios importantes. ¿Por qué se le considera mucho más a la familia de los Homos, tal vez a la diferencia de la familia de los Australopithecus? La familia de los Homos se considera porque en los estudios realizados, la cavidad del cráneo, en cierta manera, en unos puntos ha ido teniendo un cambio. Quiere decir que el cerebro, y eso es lo que el aporte más importante, el cerebro es lo que se ha podido agrandar, ¿no? Algunos dicen, mientras que la cavidad craneana a veces ha reducido en algunos aspectos, pero el cerebro interior se ha agrandado. Entonces quiere decir que el ser humano empieza ya a formarse como hombre mucho más pensante. Esos son los aportes más grandes que se pueden entender referente a estos homos. En el caso del Homo erectus, considerado así por su más, digamos, con una parte erguida, o sería, digamos, con el cuerpo ya erguido, más recto, ¿ya?, de tal manera que con ellos se entiende que empezaron a hacer mejores acerca del trabajo con el fuego, hicieron mejores trabajos con la caza, ¿ya?, con este Homo erectus, ¿no? Entonces, en los descubrimientos que se han ido presentando, aproximadamente, digamos, con una datación de hace 1.9 millones de años atrás, entonces se ha considerado por su desplazamiento de ese bípedo, o sea, de la formación, de tal manera que su columna es más erguida. Algunos lo conocen el Homo erectus o el Homo erguido, que también se le da otro nombre, ¿ya? Entonces ahí vemos su cavidad craneana de 880 centímetros cúbicos. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que en estos homos, cada vez más lo que es interno, ya, del cerebro va a tener mucho mejor, digamos, en el crecimiento interno. Entonces, de tal manera que cada vez más estos hombres, por esos estudios se presenta que ellos fueron mucho más pensantes. Pasamos a otro homo, sería el homo antecesor. Este es uno de los homínidos fuertes que se habitaron y muchos se lo considera a ellos que ya han ido pasando a otros lugares, ya no están necesariamente solamente en África, ya con ellos se considera que pasaron lo que es Asia, ya llegaron a una parte de lo que es
Europa, ya se va considerando. Entonces, con ellos también se va haciendo estudios de tal manera que en las masas corporales, en el volumen craneal, ya va algo diferente, ¿no? Vemos en los pómulos que ya no es tan igual, ¿no? Como lo que se presentaba en las imágenes de réplicas que se hicieron a los australopitecos, ¿no? Donde tienen mucho más similitud a los simios. Aquí ya vemos uno mucho más similitud a lo que somos en la actualidad el hombre moderno. ¿Ya? Asimismo vemos otro tipo de Homo que se va presentando. Este tipo de Homo también se han encontrado restos en lo que es en Europa. ¿Ya? Muchos dicen que este Homo es considerado una especie aproximadamente hasta 250.000 años atrás. O sea, ya no estamos hablando casi de millones, ya estaríamos hablando casi del medio millón, o sea, antes, o sea, ya estamos hablando más cercano a los últimos hombres que se vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, con ellos también se han encontrado por su forma, digamos, de sus cráneos, se han hecho todos los estudios, la parte de los pómulos, la parte de la quijada. Entonces, todos estos estudios han podido entender para nosotros, tener certeza de que la evolución del ser humano en toda la formación del cráneo ha ido sufriendo paulatinamente, tal como lo entendemos el día de hoy. Entonces, cuando algunos pueden ver, ¿no? Pero ¿por qué los africanos tienen una cavidad craneana un poco diferente al, digamos, a los otros rasgos? Entonces, la explicación que todavía se presenta hasta ahora es porque la cuna de la civilización, ya de los cuales de ahí todavía tienen ese tipo, digamos, de evolución que han tenido de los tiempos antiguos, ¿no? Aquí vemos otro grupo de los homos, ya considerado como el Homo neandertal. Los neandertal ya son homos que estuvieron aproximadamente hace 230 millones de años, perdón, 230.000 años. Estos son los homos o los esqueletos que se van dando por su forma robusta, ¿ya? De su tórax, todo que lo han podido hacer los estudios. El volumen craneal que presenta, acerca del mentón, ¿ya? Acerca de la frente un poco más inclinada. Entonces ya se va distinguiendo a lo que van a ser los últimos de los grupos de los homos que vamos a presentar. ¿Ya? El caso del Homo sapiens. Ya, vamos a dar unas preguntas todavía, ¿no? El caso de Lucy, el hombre cromañón, todo eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Aquí estamos viendo una parte todavía hablando de una forma más cronológica. Dentro de un momento vamos a ver algunos aspectos, ¿no? ¿Qué restos arqueológicos se dieron en esos tiempos encontrados, o también qué restos de los antropólogos han podido encontrar para poder hacer un estudio, ya presentar algunos, digamos, datos o presentar algunas pruebas. Eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, el Homo sapiens. El Homo sapiens aproximadamente lo que se va considerando entre 150 a 100 millones años antes de Cristo. Entonces, él se va dando mucho más ya por un sobresaliente forma de su cavidad craneana, ya es una mandíbula mucho más pequeña, se va presentando también una masa muscular ya mucho más formada, ¿ya? Sus ojos, dientes, o sea, todo lo que ya va dándose a un hombre moderno. Por eso se considera el hombre ya como el Homo sapiens. Estos son de los últimos hombres que se va presentando. Y el otro sería considerado al Homo sapiens sapiens, ¿no? Ya sería él, si es, con él sí ya se le entiende el hombre moderno, con el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces es una especie de homínido actual de los cuales se han ido presentando en estos últimos tiempos. Algunos dicen que debe haber sido hace 100 millones de años como mucho de la época, otros dicen posiblemente sea menos. Lo que ya se puede entender, sí, con ellos es ya por una postura totalmente erguida que va cambiando desde el Homo erectus. Desde el Homo erectus ya hay una postura mucho más erguida. Entonces a partir de aquí ya se considera una postura erguida completa. Sus dientes más pequeños, la mandíbula mucho más se acortó que los demás homínidos. ¿Ya? Aquí se sobreentiende que ya desde los australopitecos se sobreentiende que empiezan a empezar a dominar un poco el fuego, no logran entender en su primer momento. Mucho más adelante, como el Homo erectus, es lo que ya se va a dar, a ellos se le considera el dominio, ¿no? Del fuego total. Entonces se considera, ¿no?, los descubridores del fuego a partir del Homo erectus.
Ya mucho más adelante empiezan a ver con estos Homo sapiens la forma de cocinar sus alimentos. Entonces ya empiezan a ver el tema de la digestión, empiezan a tratar, digamos, un poquito más acerca de las vivencias, ya van a ser sedentarios, a comparación de los primeros australopitecos que se está presentando, que son nómadas, ¿no? Entonces, uno de los que va a hacer ese quiebre se va a considerar con el hombre del Homo erectus. El Homo erectus es uno de los que va a hacer ese quiebre, va a ir pasando del momento de ser nómada a ser seminómada y finalmente ya terminar en lo que serían sedentarios. ¿Ya? Eso vamos a ver dentro de un momentito aquí. Y ya está. Entonces creo que tenemos estos puntos como datos importantes que vamos a visualizar. Ahora, profesor, quisiéramos hacer un poquito o quisiéramos ver un poco mejor acerca de algunos elementos que vamos a ver aquí. Entonces lo vamos a ver en este punto, ¿ya? Entonces, esperamos un momento, por favor.